¿Qué tal? Gran saludo. Mm, Todos sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva masterclass ofrecida por la Maestría en Comunicación y Gestión Deportiva de la Universidad Externado de Colombia. Con esta masterclass de hoy, nosotros vamos a dar un inicio formal a todo el plan de promoción y de anuncio de la apertura de las inscripciones de nuestra quinta cohorte de la maestría en comunicación y gestión deportiva, que después de haber comenzado en el año 2020, en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, en medio de muchas preguntas más que convicciones, pues echamos a andar este proyecto y hoy en día tenemos una maravillosa continuidad de un programa de posgrado único en el país que ha conseguido también posicionarse a nivel internacional y que cada vez arroja resultados. Les quiero compartir, para quienes no me conocen, mi nombre es Germán Arango, soy director académico de la maestría. Les comparto que el próximo 7 de noviembre vamos a tener grados de posgrados del externado. Y con nuestros estudiantes que se van a graduar ese día vamos a completar una maravillosa lista de 17 egresados ya del programa de comunicación y gestión deportiva, lo cual nos tiene muy contentos, muy satisfechos y al mismo tiempo nos abre la oportunidad de seguir repensando el programa, de seguir trabajando para mejorar la calidad y todo el impacto que han tenido estos egresados nos ha llevado también a llegar a la convicción de que estamos andando por el camino correcto. Así es que, y una de las formas que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años de mostrar la capacidad y las cualidades de este programa es sin duda este escenario que para mí es un maravilloso momento de encuentro con todos ustedes y son las famosas masterclass. Ya estamos llegando a nuestra masterclass número 19, lo cual nos llena de mucho orgullo y hemos rodado por temas de diversa índole que de alguna manera también concretan todo ese plan de estudios que tiene la maestría. Y el tema de hoy es un tema apasionante porque nos vamos a meter desde la competencia hasta la ciencia, ¿no? Y no es un verso, es algo bien interesante, porque, claro, los colombianos, si alguien se conecta desde afuera del país, que lo sabemos, pues entenderán, los colombianos estamos todavía un poquito con el corazón arrugado porque en los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 femenina de la FIFA, Colombia enfrentó a Países Bajos. Después de 120 minutos de fútbol, el resultado fue un empate a 2 goles cuando la selección Colombia había tenido una superioridad en la cancha y nos fuimos a la definición desde el punto penalti y, oh sorpresa, las neerlandesas solamente tuvieron la necesidad de cobrar 3 ejecuciones porque las colombianas fallaron las 3 oportunidades que tuvieron. Dos cobrados al poste de la mano izquierda de la arquera que atajó con cierta tranquilidad y un remate que se fue por encima del horizontal. Y yo decía, hombre, ¿será que porque nosotros preparamos esta masterclass sobre el penalti tenemos que, que sufrir lo que acaba de ocurrir? Pero también yo tenía preparado una referencia y es que el pasado 16 de agosto en el partido entre el Ajax y el Panathinaikos, que era un partido de eliminación directa para lograr un cupo a la Europa League, fue absurdo. Digo absurdo porque 34 cobros desde el punto penalti se tuvieron que hacer. Fue una tanda de penaltis eterna. 34 penaltis se cobraron. Así es que, pues, uno dice, para definir una clasificación, ir a 34 cobros desde el punto penalti es algo que se sale de cualquier pronóstico y de cualquier lógica. Y por eso, pues, es un tema maravilloso el que vamos a tener hoy. Le voy a pedir a Sofía Rodríguez Brito y a Don Otto Gutiérrez, que son los encargados hoy de su presentación, que enciendan sus cámaras, abran sus micrófonos y los presento de una manera muy breve. Sofía Rodríguez Brito es ingeniera industrial, es candidata a magíster en ingeniería industrial y es experta en análisis de datos. Y esto es una cosa interesante porque el análisis de datos hoy es algo eh, que da muchas respuestas a muchas cosas. Y Otto Gutiérrez, además de ser un gran colega y de vieja data y un periodista y un comunicador de
un enorme recorrido a nivel profesional, pues además tiene una maestría en gestión deportiva y además es estratega en comunicación digital y mercadeo deportivo. O sea que la combinación de los datos de Sofía y la pasión que además ha cultivado Otto durante muchos años alrededor del fútbol y del deporte son las que nos permiten hoy disfrutar de esta charla, de esta masterclass sobre el penalti. Hemos decidido llamar esta masterclass la ciencia del penalti o las claves del éxito. Con Otto discerníamos sobre cómo titularlo, pero creo, Otto, que pateando imaginariamente desde el punto penalti esta masterclass, tratamos de resumir lo que ustedes nos van a presentar. Así es que a todos y a todas los que se conectan en vivo con nosotros y a todos los que nos pueden seguir después en la grabación de esta masterclass, pues mil gracias y sin más preámbulo, Sofía y Otto, mil gracias por aceptar esta invitación y la cancha es de ustedes. Muchas gracias, Germán. Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy y un saludo muy especial y un agradecimiento enorme para Sofía, de quien debo decir que sin su participación este trabajo no hubiera sido posible y no estaríamos hoy sentados en esta masterclass para conocer lo que es el tiro penalti, la ciencia que hay sobre el tiro penalti y lo que hay detrás de todo esto. Esta charla, pues la hemos llamado la ciencia del penalti o las claves del éxito. Yo le he agregado que anotar o fallar no es cuestión de suerte y lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Yo voy a ir muy rápido porque pues queremos que se conozca todo y que al final haya un tiempo seguramente para comentarios que los asistentes quieran hacer. Básicamente, esta charla surge de una investigación que hicimos que se llama Saber jugar su rol en los cobros de los 11 metros hará eficaz al arquero o al pateador. Y tiene su origen en la final del Mundial Qatar 2022, pero también podría tener su base en el partido que mencionaba Germán del domingo pasado de la Selección Colombia de Mujeres. Básicamente, pues lo que uno cuando ve una definición como esta, dice, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con los de Argentina que hacen todos los tiros? ¿Qué pasa con los de Francia que fallan? Si son jugadores profesionales, si tienen unos días de entrenamiento, si tienen unas capacidades, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a partir de ahí subió ¿qué es lo que pasa? Unas preguntas y dijimos, bueno, pues, ¿qué son fallas de los porteros, fallas de los delanteros o aciertos de los porteros? Y nos preguntamos, ¿y qué hace el uno? El pateador para que sea gol y qué hace el portero para taparla, por qué a esta jugada no le dan la atención que tiene o le dan mucha o le dan poca. En fin, esas preguntas se las va haciendo uno cuando ve unos cobros que definen cosas y que uno dice, pues esto pudo haber sido mejor. Entonces llegamos surge la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los elementos más comunes entre pateadores para anotar y entre porteros para atajar que ellos hacen para tener éxito cada uno y ganar la ecuación de un penalti? Entonces, todas esas preguntas, que son preguntas que se hace cualquier futbolero viendo una final de penaltis, terminaron en empezar a recorrer una serie de estudios y leer y ver artículos de prensa y luego nos adentramos en unas investigaciones sobre el penalti que hablan del penalti y la actividad cerebral. Bueno, muchos, pero yo voy a mencionar 7 que inspiraron también un poco esto. El penalti y la actividad cerebral, qué pasa en la cabeza de un cobrador. La clave es escoger el lugar para enviar el balón, ese es otro punto clave, hay otra investigación sobre eso. Saber patear es el secreto. Hay otra investigación sobre cómo patear. Mirar y patear tiene importancia, una investigación fascinante sobre el poder de la mirada en la pelota y patear. La carrera, perdón, para patear es definitiva. Hay otra investigación del 2019. El portero se lanza a un lado, ¿cómo hacen los porteros? ¿Qué escogen? ¿Qué pasa en sus mentes para lanzarse a tratar de atajarlo? Y por último, una investigación que habla de colores, pateadores, entrenamiento y a dónde lanzarse. De algún modo pareciera folclórico, pero no lo es muy científico. Entonces, de estos 7 estudios, de los muchos estudios, me llamaron la atención estos 7 porque los 5 primeros dan unos elementos determinantes, pero hablan solo del pateador y los 2 últimos hablan y ya involucran el concepto del portero. Entonces dijimos, bueno, estos estudios no nos dan las claves de lo que pasa
Y entonces nosotros empecemos, pues vamos a tener que hacer una investigación donde nosotros podamos encontrar respuesta a nuestras preguntas. Y fue así como empezamos la observación de 300 tiros penaltis de todas las competencias, Copas de Europa, Copas continentales, Copas de selecciones, partidos amistosos, en fin, ligas europeas, ligas suramericanas, para poder establecer qué era lo que pasaba. Y entonces nos fijamos, después de ver esa muestra, dijimos, bueno, esta investigación tiene un objetivo que es adaptar la experiencia de los ejecutantes y atajadores habitualmente exitosos en los tiros penaltis en competencias oficiales para la enseñanza de mejores prácticas para cobradores que tienen deficiencia para hacerlo, porque hay que reconocer que en los equipos hay jugadores muy profesionales, con muy altos salarios, con muy altos estándares, que tienen deficiencia para patear los penaltis. Eso es una realidad. Y nos fijamos tres objetivos específicos. Primero, identificar las variables o factores que componen un tiro penalti, que no es simplemente un tipo que sale a correr y patea un balón y un tipo que está ahí esperando lanzarse para ver cómo lo agarra, sino que eso tiene un montón de cosas alrededor. Facilitar a partir de información real, porque estábamos obteniendo información real de los cobros. Muchos estudios se hacen con jugadas simuladas. Esta investigación es sobre cobros reales, como ya les dije. Y por último, el objetivo específico de describir las acciones de los protagonistas del tiro penalti frente a cada una de las variables o factores que encontremos, para ver cómo era el rol de cada uno y cómo se pueden combinar en búsqueda del objetivo general, que era crear un plan de entrenamiento para que los que no pueden patear aprendan a hacerlo mejor. Entonces, en cumplimiento del primer objetivo, encontramos que un penalti lo componen 33 variables, 16 que corresponden al pateador, 11 que corresponden al portero o atajador y 6 que son comunes para ambos. Por ejemplo, la distancia a la que está el balón es la misma para el pateador que para el portero. Entonces, ese es un punto a poner en cuenta, pero no es un punto determinante para ninguno de los dos. Dentro de las variables del pateador encontramos que es significativo la posición en la que el jugador juega, el pie que usa, si lo anota, lo erra o lo desperdicia. Errarlo es que se lo tape el portero, desperdiciarlo es tirarlo fuera. El impulso que toma, la carrera, la parte del pie que usa, la caminata, el engaño. La caminata quiere decir si viene desde la mitad en un cobro desde el tiro, un tiro desde el punto penal para definir un partido, o si es una caminata corta, que es lo que es normalmente un tiro penalti. Si hay engaño, si hay colocación, si mira el balón, si hay diálogo con el portero, si hay repetición, la velocidad de carrera que utiliza y la distancia desde donde empieza a correr para ir a patear. Y en las variables del atajador, las 11 que son puntuales para él, es si tiene información del cobrador, cuál es la ubicación donde se para esperar el tiro, si se mueve previamente, si se queda quieto, si distrae, si aguanta hasta el momento en que ya le patean, hacia qué lado se lanza, cómo se lanza, la zona elegida para lanzarse, si lo ataja, muchas veces lo tocan y anota, si eso tiene incidencia, si comete alguna falta o si es un tiro penalti con repetición. Entonces se analizaron esos 33 factores, todos se tuvieron en cuenta y empezamos a analizarlos, tuvimos la información, la recolectamos y presentamos los resultados aquí en una primera escala. Esta no es las gráficas que tiene la investigación, pero sí he querido presentar esta escala para poder visualizar los resultados de una manera mucho más práctica. La investigación tiene unos gráficos de barras que son rigurosos para la investigación, pero esto es una versión más comunicativa, para decirlo así, para poder visualizar lo que pasa. Entonces, nuestra investigación dice que el 74% de los penaltis que se lanzan son convertidos. Es porcentaje de penaltis anotados, 74%. Las investigaciones normalmente tienen un rango de 70% a 75% de penaltis anotados, o sea que nuestra investigación está en ese promedio de otros estudios. Entonces aquí creo que es importante, y esta escala para eso la ponía, como el 74% de los penaltis son anotados, digamos que uno tiene que ver este porcentaje de éxito, nos tiene que servir para saber qué hacen ahí, que se pueda replicar en nuevos tiros para que los tiros sigan siendo efectivos. Pero también nos permite concentrarnos en ese 26% que no se anotan y ver de qué manera podemos influir desde un programa de entrenamiento aspectos para poder reducir ese 25%.
Yo me he tomado la libertad o el atrevimiento de ver un poco las estadísticas tomadas de Internet, no han sido verificadas, pero son las que aparecen en el Internet, de cómo los jugadores, grandes ejecutores de penaltis o referentes de nuestro país o del mundo en el cobro de tiros penaltis se ubican en esa escala si los pusiéramos en esa misma regla. Cristiano Ronaldo, que es el mayor ejecutador de penaltis, tiene un porcentaje no anotados del 16%, luego tiene un porcentaje de anotados del 84%. Si nos devolvemos a la gráfica, el señor Cristiano Ronaldo está por aquí, está muy cerca al 100%, lo que quiere decir que algo hace él que es diferente al promedio, que lo acerca hacia el 100%. Yo creo que nadie va a alcanzar el 100% nunca, pero sí vemos que los jugadores que son buenos cobradores de penaltis sí se acercan a ese 100%. Messi está sobre el promedio con un 78%. Lewandowski, que es un gran ejecutor de tiros penaltis, está en el 90%. Es decir, Lewandowski está más cerca del 100%. O sea que las cosas que él hace también son cosas para analizar y para considerar. Y en el caso, por ejemplo, de Falcao, es un jugador con toda la calidad de Falcao, pues un jugador en penaltis muy promedio. Y James, pues aunque cobra muy poco, está por encima, pero me pareció interesante el tema de James por el penalti que pateó en el partido de la eliminatoria contra Argentina, que fue un penalti excelentemente pateado para un arquero que ha sido bastante polémico. Dicho todo esto, entonces seguimos presentando los resultados. La relación entre el cobrador y los penaltis anotados, es decir, estamos combinando todas esas variables que vimos al comienzo para ver qué resultados nos dan. Entonces encontramos que los mediocampistas anotan el 80% de los tiros, los delanteros el 70%, los defensas el 65% y los porteros, para pesar de don Germán Arango, el 40%. Si yo voy a la siguiente gráfica, digo la relación entre pie utilizado y penaltis anotados, encuentro que el 76% se anotan con el pie izquierdo y el 74%, es decir, el promedio, con el pie derecho. Si yo miro la relación entre cobrador y tipo de pie y penaltis anotados, voy a encontrar que los mediocampistas izquierdos anotan el 83%, los mediocampistas derechos el 78%, que los delanteros izquierdos el 67% y los delanteros derechos el 74%, que los defensas derechos anotan el 57%, se alejan mucho del promedio, pero los defensas izquierdos anotan el 100% de los tiros que patearon en el estudio. Los porteros, tristemente, pues siguen en el 50%, muy bajos. Entonces, esto ya me va diciendo a mí que si yo quiero tener unos cobradores, a la hora de hacer un entrenamiento, digo, bueno, tengo que buscar los cobradores, los mediocampistas izquierdos, mediocampistas derechos y defensas izquierdos deberían ser los cobradores de los tiros penaltis a partir de esta experiencia que tenemos aquí. Si yo miro la relación entre impulso y penaltis anotados, voy a decir que el impulso, es decir, la distancia de donde arranca a correr, corto, el 85% de los penaltis se anotaron con un impulso corto, que es entre 0 y 2 metros, que se cuentan a partir del punto donde está el balón. Un impulso medio, el 75% sigue siendo por encima del promedio, levemente, que el impulso medio es entre 3 y 5 metros y el impulso largo más de 5 metros. Entonces vemos que la mayor cantidad de penaltis anotados se hacen desde el impulso corto, entre 0 y 2 metros. Si yo soy entrenador, bilardianamente le diría a mis jugadores, todos cobran desde 2 metros o antes. La relación entre tipo de carrera y penaltis anotados. Pues se consideran tres opciones. La carrera lenta, S, el 71% de los penaltis. La carrera rápida, F, 71%. Y no rápida, no lenta, el 76%. Entonces encontramos aquí que para patear un penalti con éxito o ser exitoso en el penalti, en el mayor porcentaje de penalti, pues debe ser una carrera ni lenta ni rápida, de una carrera muy regulada. Si vamos a la relación entre parte del pie y los penaltis anotados, entonces encontramos que el 75% por encima del promedio se ejecutan con la parte interna del pie y el 65% con el empeine o la parte superior del pie. Entonces, bilardianamente le diríamos a los jugadores que tienen que patear con la parte interna. La relación entre la parte del pie, el pie utilizado y los penaltis anotados me dice a mí que el mayor porcentaje lo anotan los zurdos con la parte interna, el 79%,
El segundo, los derechos con la parte interna y luego los zurdos con la parte del empeine y los derechos con la parte del empeine. Esto ratifica la parte del pie que hay que usar para patear un penalti. La relación entre el tipo de caminata y penaltis anotados. Hay dos opciones. La caminata corta o S, el 76% de los penaltis anotados son con caminata corta. Caminata corta quiere decir un tiro penalti porque el árbitro le entrega muy cerca del punto penal el balón al ejecutante y el ejecutante caminando un par de metros lo ubica en el punto penal y se ubica y es realmente muy corto lo que camina. En la definición de tiros desde el punto penal, que es una caminata larga, el cobrador debe venir desde la mitad del campo, tiene que recorrer 50 metros para venir a tomar el balón. Y esos 50 metros, trabajando la mente, hacen que su condición para patear sea modificada, cambie, sea distinta a alguien que recibe el balón cerca al punto penal y entonces por eso el porcentaje tan bajo de penaltis anotados. Es decir, aquí hay un factor mental que hay que entrar a considerar y hay que entrar a trabajar. La relación entre mirar el balón y los penaltis. Fíjense esto tan interesante. Cuando un jugador sí mira el balón, anota el 80% de los tiros penaltis. Y cuando no lo mira, solo anota el 63%. Eso tendrá una explicación más adelante, que lo va a explicar Sofía también, y la vamos a ver. Y es que mirar el balón concentra la atención del ejecutante en la pelota y evita la interacción con el portero, que va a estar atento a distraer a su ejecutante. Si vemos la relación entre diálogo y penaltis anotados, también es muy valioso. Cuando no hay diálogo, el 75% de los penaltis son anotados y cuando hay diálogo, bien sea verbal o no verbal, el porcentaje se baja solo al 27%. Por eso nació la ley anti-Dibu, porque eso beneficiaba ampliamente al portero. Y si ustedes se acuerdan, en el partido del domingo, la portera de Países Bajos estuvo todo el tiempo tratando de ir a provocar y logró provocar a los jugadores, tratando de establecer un diálogo con esos jugadores y un amedrentamiento que terminó en penaltis fallados. Es decir, esta es la ratificación de esa dura experiencia que tuvimos el domingo. Ahora, la relación entre colocación y penaltis anotados. Dividimos la portería en 19 zonas y vimos a dónde envían el balón los cobradores y encontramos que cuando el balón va a la zona A, la parte superior de la portería, el 100% de los tiros lanzados a estas zonas son gol. En la zona B, que es una franja de la mitad de la portería, las zonas varían entre el 96% en la zona B1 y el extremo opuesto, el 83%. Y si nos vamos a la zona C, que es la parte de abajo, la parte, digamos, a ras de piso, mayoritariamente, pues en la zona C1 el 82% y en la zona C5 el 84%. Y aquí se encuentra el porcentaje más bajo, 39% de los penaltis pateados a la C4 se anotaron, los demás se fallaron. Hay una propensión del portero a atacar, a poder controlar esta zona. Entonces, esto nos muestra, nos da pensando en el entrenamiento, en el objetivo de la investigación, dice, ok, yo tengo que hacer una pared de madera, no sé, y forzar a que mis jugadores pateen a las zonas A, porque todo lo que va a las zonas A es gol. Un tema de gravedad, porque el portero no se puede sostener mucho tiempo en el aire, es lo que influye. Y esta zona A, pues como todas las grandes inversiones y apuestas, tiene un porcentaje de riesgo y es que está muy cerca de las zonas donde el tiro puede ir fuera y ese es el problema que tiene, por eso es una zona o una condición a entrenar. Hasta aquí hemos hecho el análisis de los factores del pateador frente a los penaltis anotados. Ahora vamos a ver qué pasa desde los factores del portero. La relación entre información del cobrador y penaltis anotados. Si el portero tiene información en la investigación, cuando no fue visible la información del pateador, no vimos que el arquero mirara su toalla, mirara su guante, mirara la botella de agua, se sacara un papelito. Cuando no estaba esa información disponible, el porcentaje de penaltis anotados era del 75%. Cuando sí había información disponible y se veía, el porcentaje de penaltis anotados es solo del 50%. Luego, este es un factor bastante determinante a la hora del penalti. La relación entre movimiento previo del arquero y penaltis anotados. El movimiento previo del arquero es algún tipo de movimiento
con los dos pies sobre la línea de meta que hace el portero. Cuando no había movimiento, el porcentaje de éxito era del 76% y cuando sí había movimientos, el porcentaje bajaba al 71%. Luego, moverse para el portero es importante. Relación entre quedarse quieto y los penaltis anotados. Cuando el portero se quedaba quieto, el porcentaje de penaltis anotados era el 77 y cuando no se quedaba quieto el 69. Ese tipo de distracciones de movimientos afectan al pateador. Cuando la relación entre distracción y penaltis anotados, cuando no hubo distracciones, es decir, el portero se quedó quieto, no hizo ninguna distracción, el porcentaje de anotados es del 79%, pero cuando hay distracción baja al 66%. Luego ese es un factor a trabajar con los porteros cuando la relación entre aguantar el penalti y los penaltis anotados. Aguantar el penalti es esperar, el arquero mantiene los pies sobre la línea de gol, espera el tiro y el cuerpo se mantiene inmóvil hasta cuando el pateador impacta el balón. Cuando el portero aguanta el tiro, el 75% de los penaltis es anotado. Cuando no se aguanta, el 72% de los tiros penaltis se anotan. La relación entre el lanzamiento del arquero y penaltis anotados. Cuando el arquero no se lanza, se queda quieto, el 100% de los penaltis es anotado y cuando sí se lanza, baja al 73%. Es decir, cualquiera sea la situación, el portero debe lanzarse para tratar de reducir el número de penaltis que se anotan. Y vamos a ver aquí un poco, no voy a detenerme mucho, voy a explicar la primera y la segunda, pero es lo que pasa con el engaño. Estas gráficas nos muestran el engaño. Cuando el balón fue al B1, a la zona B1, el portero se tiró al B1 o a la B2. Cuando la pelota fue a la zona B3, el portero se tiró a la C1, a la C2 y a la C5. Esto nos muestra es la capacidad del engaño por parte del pateador. Entonces, por ejemplo, en esta, cuando el balón fue a la B4, el portero se tiró a la B2 y a la C4 o a la A5. Y cuando vemos el tema de las posiciones en la zona C, pues cuando el balón fue al C1, el portero se tiró a todas las zonas C y trató de alcanzar algunas zonas B y lo mismo para las demás zonas C. Entonces, patear penaltis abajo podría decirse en este tema de conclusiones, pues tiene mucha presencia de los porteros que no lo tienen las zonas de arriba, por eso las zonas A son tan efectivas. Em, Terminando todo esto, podría decirles que todo este análisis de factores que se hizo para los penaltis anotados también existe para los penaltis no anotados. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza hoy para hacer esa segunda parte, la podemos hacer en otra sesión o simplemente los que estén interesados podrán consultar la investigación cuando esté publicada para poder conocer esos resultados de qué pasa con los no anotados. Lo que les podemos avanzar es que el 75, el promedio de penaltis no anotados según esta investigación es del 75%, no anotados. Y ahora pues voy a darle la vocería a Sofía para que ella nos explique dos factores que son muy importantes desde el punto de vista del pateador, la velocidad de carrera y la distancia a patear, y luego nos haga una exposición de cómo toda esta data que recibimos, que recolectamos, pudo procesarse para llegar a estos resultados y qué más se puede hacer con toda esta data que tenemos en esta investigación. Sofía. Muchas gracias, Otto. Como bien les dijo Otto, yo les voy a hacer la presentación de los dos últimos datos que tuvimos en cuenta, de los dos últimos factores que representaban una data numérica. Iniciamos hablando con la relación entre velocidad de carrera y los penaltis anotados. La lectura de esta gráfica, para que la puedan entender un poco mejor, tenemos por color azul representados los penaltis que efectivamente fueron anotados y por el color rojo los que no, y muestra en el eje X la velocidad de carrera y en el eje Y la densidad, es decir, el número de veces que fue anotado o no el penalti dependiendo de su color. La gráfica nos muestra la relación entre la velocidad de carrera y los penaltis anotados. Y lo interesante aquí es cómo los datos nos muestran que la mayoría de los tiros se realizaron a velocidades bajas, es decir, entre 0 y 20 kilómetros por hora. ¿Qué podemos observar? Que en efecto hay un pico notable de los penaltis anotados que está alrededor de los 5 kilómetros por hora. Esto sugiere que correr más despacio y de manera controlada estaría relacionado con una mayor probabilidad de anotar un penalti.
Por otro lado, vemos que cuando la velocidad aumenta, la mayoría de penaltis anotados disminuye. Pocos penaltis se ejecutan a estas velocidades tan altas y por lo cual sería no recomendable ejecutar el penalti a este tipo de velocidades. Puedes seguir otro. Ahora hablaremos de la relación entre distancia a patear y penaltis anotados y esto cómo afecta a las probabilidades de éxito. Esto se lee de igual forma con los mismos colores, lo único que cambia en este caso es el eje X que representa la distancia a patear. En este caso, vemos varios picos de éxito en las distancias entre 1, 3 y 5 metros. ¿Qué significa esto? Las distancias entre 3 y 5 metros son donde se registran la mayor frecuencia de penaltis anotados. Esto nos dice que los jugadores tienden a tener mayor cantidad de éxito cuando patean desde esas distancias específicas. También vemos que los jugadores prefieren esas distancias porque les da más confianza para convertir el penalti. ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos ese pico que es como esa agrupación de densidad que vemos en los jugadores. Sin embargo, hay algunos casos donde los penaltis fallados tienen frecuencias comparables en estas mismas distancias. Esto nos indica que aunque la distancia es importante, otros factores también entran a jugar en el papel del éxito de un penalti. Siguiente, Otto, por favor. Entonces, ya a modo de reunir toda la data investigada, que todo fue respecto a estadísticas básicas, encontramos que de los 33 factores identificados al principio, como lo explicó Otto, 24 fueron los que reflejaron variabilidad en la ejecución y éxito de un penalti. En este caso, vemos que repetición, ubicación, atajar, toca y anota, falta y repetición fueron factores que no vieron ningún tipo de distribución distinta, al contrario de los otros que vimos pues una mayor variabilidad. Siguiente. Entonces, con estos datos recogidos decidimos utilizar una técnica estadística llamada regresión logística. ¿Qué significa esto? Básicamente nos ayuda a identificar factores clave que afectan la probabilidad de anotar o no un penalti. Estas variables analizadas incluyen tanto las características del portero como las características del pateador. Y acá buscamos entender cuáles son esas variables clave que nos van a ayudar a aumentar o a disminuir las probabilidades de los penaltis. Siguiente. Entonces, hablando más del desarrollo del modelo de regresión logística, utilizamos los 24 factores comentados anteriormente. Todas estas variables se incluyeron en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de la ejecución de un penalti, no estamos hablando de que solamente patea como con con la parte del pie interna, sino que entran a jugar todos los factores a la vez y eso es lo que va a ser determinante al momento de crear un plan de acción respecto a un jugador o respecto a un equipo de fútbol. Sin embargo, pues como les comenté, nos dimos cuenta que todas las variables no tenían el mismo impacto, por eso fue que decidimos acortar el problema hacia las 24 variables que seleccionamos previamente. Entonces, ¿qué nos arroja el modelo de regresión logística? No queremos entrar como en tantos detalles técnicos, pero básicamente la regresión logística, como les conté, nos cuenta qué factores marcan la diferencia a la hora de predecir si un penalti será anotado o fallado. Lo que hace es analizar estas variables en conjunto y dar un valor numérico acerca de la probabilidad de anotar o no anotar. De estas 24 variables, el modelo de regresión logística nos dijo que 4 son las determinantes para anotar o no anotar el penalti. Iniciamos con impulso. El valor del coeficiente de impulso nos dio 2.3, pero digamos que el coeficiente tiene una lectura. Entonces, cuando mayor es el impulso antes de patear, mayores serán las probabilidades de anotar. Esto quiere decir que aumentaría hasta 10 veces. El segundo factor que tenemos es la parte del pie utilizada. El coeficiente nos dio -0.7 y la lectura de este es que si usas el empeine para patear, tus probabilidades de éxito disminuirán en un 50%. Esto significa que la parte interna del pie es mucho más efectiva ya que dará control y precisión sobre la patada. La tercera variable tenemos mirar el balón. El coeficiente nos da de 0.8 y la lectura de mirar el balón nos comenta que mantener la concentración en el balón mientras disparas
duplicaría las probabilidades de anotar el penalti. Un detalle tan simple como esto puede ser una gran diferencia a la hora de la ejecución. Y por último tenemos diálogo previo al disparo, con un coeficiente negativo de -2.2. Nuevamente, la lectura es que cualquier tipo de distracción o diálogo antes de patear reduce drásticamente las probabilidades de anotar en un 90%, así que es fundamental evitar cualquier tipo de conversación o distracción en la ejecución de un penalti. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los resultados del modelo. Entonces, como les hablaba, los modelos de regresión logística nos ayudan a ver cuáles son las variables determinantes en la ejecución de un penalti, pero también nos permiten hacer predicciones a futuro. Es decir, si yo a un modelo de regresión logística le quiero preguntar cuál es la probabilidad de que X jugador me acierte un gol, me acierte un penalti, perdón, dependiendo de los factores que yo le quiera seleccionar, él me va a arrojar que tendrá un porcentaje del 80% de efectividad o del 70 o del 50, dependiendo de las variables que yo le quiera arrojar al modelo. Entonces, volviendo a la matriz de confusión, para quienes no estén familiarizados con con el término, la matriz de confusión es una herramienta que utilizamos para evaluar cómo de bien funciona nuestro modelo a la hora de predecir esos resultados que les comenté ahorita. Es decir, que nos ayuda a ver cuántos penaltis se predicen correctamente en el modelo y cuántos no se aciertan. Se divide en 4 categorías. La primera es penaltis que se anotan y que el modelo predijo correctamente como anotados. Estos son denominados como verdaderos positivos. Penaltis que se fallaron y el modelo predijo correctamente, verdaderos negativos. Penaltis que se anotaron, pero el modelo predijo como fallados, falsos negativos. Y penaltis que fallaron, pero el modelo predijo como anotados, falsos positivos. Este desarrollo no vamos a entrar mucho en detalle, está dentro de la investigación, así que los invitamos a leerla cuando ésta sea pública, pero básicamente a modo de conclusión tenemos que el modelo predice correctamente el 77% de los penaltis, lo que significa que 8 de cada 10, perdón, de los penaltis que son buscados pronosticar en el modelo son predichos correctamente. Sin embargo, este modelo de regresión tiene limitaciones y es que los penaltis fallados solamente fueron identificados el 28% de las veces, es decir, 3 de cada 10 ocasiones. Siguiente. Entonces, podemos, de acuerdo a los modelos de regresión logística, también plantear estrategias basadas en los resultados que obtuvimos. Entonces, como les comenté en la lectura de los coeficientes, primero identificamos que un impulso adecuado, mantener un buen impulso, mejora notablemente las probabilidades de éxito de anotar un penalti. Segundo, que usar la parte interna del pie será crucial para mantener control del balón. Mirar el balón y mantener la vista en el balón será parte esencial al momento de ejecutar el penalti. Y finalmente, evitar las distracciones, las distintas distracciones que puedan haber a la hora de la ejecución. Recordar que estas 4 tienen que ser como realizadas en conjunto, no pueden ser vistas por separado porque estamos hablando de la proyección de todos los factores que utilizamos previamente en el modelo inicial, que fueron 33. Siguiente. Consideraciones del modelo. Digamos que esta investigación no acaba acá. Nosotros queremos continuar con el análisis de los datos, que es muy importante para tener modelos mucho más certeros y que podamos tener modelos que nos predigan bien los penaltis, tanto en casos positivos como en casos negativos. Entonces, aunque este modelo es muy útil, tiene, digamos, algunas consideraciones que hacerse, y es que cada penalti es identificado como un evento independiente, lo cual no es cierto. Muchas veces entran otros factores a jugar, como por ejemplo el clima que está haciendo en esos momentos, el lugar donde se está haciendo la ejecución del penalti. Entonces, como que esa resulta ser una limitación que es difícil de tener en cuenta al momento de la analítica de datos, que es importante que uno entienda que hay modelos que tienen que ser delimitados para que no se extiendan como a esas otras líneas de investigación. Eh, Segundo, que la precisión del modelo puede variar dependiendo del conjunto de datos utilizados y que para futuras investigaciones lo que se propondría es incluir muchos más datos para mejorar la precisión del modelo e inclusive hacer modelos específicos para determinados equipos que así lo deseen y explorar cómo interactúan las variables entre sí desde una imagen mucho más completa. Para el cierre le cedo la palabra a Otto Gutiérrez.
Entonces, gracias, Sofi. Valiosísimo esto de los datos. Definitivamente, anotar o fallar no es cuestión de suerte, nos lo acaban de decir los datos. Y saber ejecutar los penaltis con toda la información que esta investigación nos entrega, nos permite sacar cuatro conclusiones generales y sencillas, pero muy profundas. Primero, que esta investigación podría darle las claves para implementar un plan de entrenamiento para cobradores y atajadores a partir de analizar todo lo que hemos hablado. Segundo, que la trascendencia de la jugada, porque ya hemos visto qué pasa cuando se fallan penaltis, lo sabe la selección Colombia femenina, la trascendencia de la jugada requiere entrenamiento y corrección diarios. Mi opinión personal, habiendo visto los cobros, es que esos cobros, no esos ejecuciones, no se entrenaron lo suficiente. Tercero, que para ser eficaz en un penalti hay que saber utilizar la cabeza y los pies debidamente, porque hay un montón de factores determinantes que pasan en la cabeza y los otros que pasan en los pies. Y cuarto, que a partir de conocer esta investigación y ver todos los datos y ver todo lo que pasa, nunca se puede volver a dejar algo al azar, porque definitivamente los penaltis no es una cosa de azar, sino es un tema de ciencia. Muchas gracias y hasta pronto. Eh, Infortunadamente aquí en el Zoom no tenemos la posibilidad de que todos aplaudiéramos, pero pues creo que el merecimiento del aplauso virtual ahí lo están haciendo Lina María, Luciana y Alex. De verdad que es increíble. Y digo yo casi increíble ver cómo una circunstancia que parece ser de la naturaleza del juego es llevada de una manera muy juiciosa, muy disciplinada y muy rigurosa al campo de la ciencia y de la investigación. Cuando, cuando Otto, en una charla que sostuvimos, me habló de esto, yo decía, es increíble ver cómo estos resultados pueden arrojar lo que ustedes llaman como conclusiones. Y a lo largo de toda la presentación, yo no pude aislarme de un repaso memorístico de grandes definiciones de cobro desde el punto penalti a lo largo de los últimos 30 años en los que yo he estado haciendo cubrimientos y efectivamente en cada uno de los hallazgos que ustedes revelaban, yo encontraba como una validación precisamente de eso. Y ya para darle la palabra a Sofía y a Otto, yo quisiera hacer énfasis en esto. Si la memoria no me falla, porque puede que me esté fallando, 5 de los últimos 6 campeones de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, y esto es un dato impresionante, se han definido precisamente desde los cobros, desde los 12 pasos. Y uno dice, ¿cómo equipos que llegan tan equiparados desde el punto de vista de la preparación técnica, física, táctica, estratégica, a una final, o no necesariamente a una final, sino a una definición de eliminación directa, se tienen que jugar muchas cosas desde el tema del penalti? Otto y Sofía, mm, ustedes han analizado una cantidad impresionante de variables y que seguramente, obviamente, cuando esté publicado todo el artículo, entenderemos, pero dentro de lo que ustedes lograron concluir, y esta pregunta, disculpen si suena demasiado obvia para ustedes los investigadores, pero ¿tiene muchas más posibilidades de acertar el cobrador frente a las posibilidades que tiene de acertar el arquero? ¿Qué dice Sofía primero? Yo diría que sí. Digamos que Ujú, entra más en juego como el tema de las variables que está ejecutando el jugador. Digamos que se podría hacer más bien pensando a futuro como una combinación o verlos por separado ellos cómo están, porque en estos momentos nos enfocamos más como en lo que era el perfil del jugador, pero ujú. teniendo en cuenta que hay más variables, digamos, que se reconocen que afectan el penalti por parte del jugador, yo diría que es por parte del jugador. Yo diría que el portero con 11 variables en las que él puede influir frente a 16 que tiene el pateador está en inferioridad de condiciones. Yo creo que Ujú. un pateador que sepa gestionar sus variables
es decir, su carrera, su impulso, su mirada, todo ese tipo de cosas, si lo sabe hacer bien, se va a imponer sobre el pateador. Y una cosa adicional frente a lo que usted decía ahora, Germán, y es que el fútbol es un deporte de conjunto en el que durante años, temporadas, muchas sesiones de entrenamiento se practican muchas cosas en equipo, en conjunto. Pero el penalti es una cosa absurda en el juego porque Mm. deja toda la responsabilidad de definir un resultado, un título, en fin, un resultado a una ecuación de dos hombres. O sea, se Ujú. vuelve un juego individual en un momento dado y eso es una cosa absolutamente fascinante en el estudio del penalty, porque todas las tácticas, todos los entrenamientos, todos los esquemas, todas las cosas quedan aparte para concentrar a dos personas con sus debilidades y sus fortalezas como seres humanos, que es Cierto, lo interesante. cierto. Andrés Clavijo, Pedro Rodríguez, los felicitan por la presentación y Alex dice que patear a la zona A es el éxito. Uno diría, bueno, ya como lo recomendaban Otto y Sofía en una sesión de entrenamientos y cuando uno comienza a preparar esto, pues patear a la zona A es la clave del éxito, pero ya lo advertía Otto, ¿no? El riesgo es la proximidad o al horizontal o a que la pelota se vaya por arriba. Y lo recuerdo por el segundo cobro que hizo la selección Colombia femenina, un cobro de distancia corta, de velocidad sostenida, de concentración en el balón, pero en el momento de impactarlo muy por debajo, la pelota ya salió por arriba cuando la pateadora trató de asegurarlo. Entonces, en esas variables, claro, hay zonas de efectividad, pero al mismo tiempo incluyen un riesgo grande, ¿no? Sí, y el riesgo más grande, Germán, yo creo que es que el jugador se deje llevar por la cabeza. ¿Y a Mm. qué voy con esto? No son, la investigación mide muchos penaltis de muchos ejecutantes, Neymar, Cristiano, Messi, bueno, todos estos famosos, y todos ellos alguna vez fallaron un penalti. Y lo que uno ve es que cuando usted se pone a mirarlos, cómo patea Messi o cómo patea Ronaldo o Neymar, todas las veces hacen exactamente lo mismo, toman la misma distancia, tienen la misma velocidad, dan los mismos pasos, escogen el mismo lado. O sea, eso es una cosa sistemática. Pero cuando los fallan es cuando ellos, algo les hizo el portero, la cabeza ganó, ganó la mente y se dejaron provocar, patearon con algo de acaloramiento, dejaron la frialdad a un lado y esa pequeña diferencia mental es lo que los hace cambiar alguna de esas variables que siempre han hecho para ser exitosos y llevados por esa pasionalidad de la mente o de la emocionalidad, cambian algo y fallan. Mm, mm, es verdad. Ahora, usted tiene toda la razón en cuanto a que las grandes referencias del fútbol mundial en la historia han fallado. Y recuerdo ahora escuchándolo, ese penalti que falla Roberto Baggio cuando Claudio Taffarelli en la final del 94, lo que usted dice, creo que Baggio cargando sobre sus hombros la responsabilidad de, de igualar el penalti para Italia, lo que hace es tratar de asegurarlo y mandarla sobre la zona A. Yo quisiera, y si Sofía nos ayuda dentro del análisis de la data también, eh, no sé si ustedes tengan a mano el dato, pero me pareció muy relevante que ustedes dijeron, una cosa es analizar el penalti cuando estamos en una definición y todos tienen que salir caminando desde la mitad de la cancha y otra cosa es cuando el penalti se ejecuta durante el tiempo de juego. ¿Tuvieron ustedes alguna estadística de cuántos penaltis analizaron desde el sistema de definición, desde el punto penalti o dentro del tiempo de juego que es diferente? Porque me parece súper interesante por varias razones y voy a citar solo una. Los jugadores y los rivales, cuando se patea el penalti dentro del tiempo de juego, están bordeando el área y puede tener algún efecto psicológico tanto de apoyo como de presión el hecho de tener a los demás ahí. Y dos, la posibilidad también de lograr cierta información que un jugador le indique a otro. Recuerdo, por ejemplo, la final que ganó por penales Pereira. Hay un penalti que se cobra, creo que en la semifinal durante el tiempo de juego, y si no estoy mal, es Carlos Ramírez el que le indica al arquero por detrás a dónde se tiene que lanzar. Entonces, no sé si ustedes tengan
el dato de cuántos fueron a través de la definición desde la mitad y cuántos fueron durante el tiempo efectivo de juego. Sí lo tenemos. Para que fuera equitativa el análisis, se usaron 50% de tiros penaltis y 50% de lanzamientos del tiro penal. Es Ok. decir, de todo el total fueron 50-50, ¿Y en 50-50. esa proporcionalidad hubo mayor efectividad en alguno de las dos variables? Sí, lo vimos ahí en el dato, lo que Ujú. llamamos caminata corta son más efectivos que la caminata larga. Y Larga. eso tiene una Ajá. explicación en uno de los estudios que tuvimos en el marco teórico como referencia. Y es que el cerebro tiene dos partes del cerebro intervienen en la patea del penalti. Una parte, que es la parte del cerebro que se encarga de hacer toda la motricidad, de mover el pie para patear y correr, y bueno, toda esa parte de motricidad. Y la otra que es la parte del cerebro donde el jugador empieza a pensar las consecuencias que tiene si lo falla. Entonces, si en esa caminata de 50 metros se impone más la parte del cerebro que está pensando, ¿qué pasa si yo lo fallo? Vamos a perder el premio, vamos a quedar eliminados, este estadio lleno, ¿cómo va? Si esa parte que es muy probable que pase en la mente del jugador se imponga sobre la calma y llegar al punto con la parte activa del cerebro en la motricidad, si esa parte pasa, pues simplemente va a ser un error. Y hay una cosa más interesante que muestra ese estudio que viene a corroborarse con los datos nuestros, y es que los jugadores de más edad que uno pensaría son los más curtidos y experimentados para ir a patear el penalti, son los jugadores que porque tienen más recorrido y han pasado por más batallas, activan más la parte del cerebro que le da la pensadera negativa y por eso es que muchas veces los más reconocidos fallan los penaltis, porque ellos ya saben lo que va a pasar porque han pateado muchos penaltis. Claro, claro, claro. Qué interesante ese aporte desde el punto de vista de de la revisión de las teorías. Cuando Otto hablaba de la superioridad del pateador sobre el arquero y hacía referencia a mí, es porque pues él sabe que yo muchos años estuve en el arco y sufrí también un poco aquello de sentirse tan vulnerable frente a patear un penalti. Y digo esto porque dentro de la evolución del reglamento, al pateador solamente se le ha hecho una corrección y es no detenerse antes de tocar la pelota, porque en alguna época el pateador podía hacer una mague tal, de tal suerte que incluso se paraba, se congelaba y esperaba que el arquero se botara hacia un lado y se la tocaba hacia el otro. Eso ya no se puede hacer. Pero al arquero le han hecho muchas más limitaciones. La última, la más reciente, como bien lo decía Otto desde la norma Dibu Martínez, no puede hablar, no puede decir, no puede señalar, pero además de lo actitudinal, el arquero debe mantener siempre un pie sobre la línea del gol. Si el arquero se adelanta, que a veces lo hace incluso por inercia del impulso, el cobro se tiene que repetir. ¿Ustedes creen que dentro de estas normas que la International Board establece para los cobros, eso puede llegar a influir también en la efectividad tanto del cobro como de la efectividad del acierto del arquero? Es que yo creo que lo ha afectado, Germán, porque la relación, digamos, eso que usted acaba de decir ha ocurrido y se ha hecho de alguna manera para privilegiar a los pateadores, pero sobre todo para privilegiar el espectáculo. ¿Qué es lo que pasa? Que en un símil con el Coliseo Romano, lo que pasa es que el arquero que está más limitado, más restringido, que tiene menos factores de afectación del pateador, en muchas ocasiones le está ganando la batalla al pateador. Entonces, ¿qué pasa? Que el león le está ganando al gladiador y entonces lo que hace la FIFA es restringir más la acción del león para que el gladiador no pierda en pro Ujú. del espectáculo. Pero lo que está pasando es que el arquero cada vez se rebusca más. Es decir, si ustedes miran un arquero que haga unos buenos movimientos de antes, que trate de establecer un diálogo no verbal con el pateador, que se lance a unos lados, que tenga información del, del cobrador y que le logre quitar la mirada del balón, es un arquero que va a ser exitoso, porque esos cuatro Ujú. factores son determinantes para poder hacer que el tiro no sea anotado. Eh, Disculpa, Sofía, pero es que nos apasiona tanto esto que no sé si tú quieras agregar algo de todo lo que hemos dicho. No, señor, tranquilo, yo feliz escuchándolos.
Y ya para ir cerrando, también quisiera yo retomar las palabras que mencionó Otto de esa pena máxima que le cobra James Rodríguez al Dibu Martínez en esa victoria de Colombia en Barranquilla, porque efectivamente la ejecución creo que tiene todos los elementos que ustedes están concluyendo. No solamente de distancia, no solamente de velocidad, sino ver cómo James todo el tiempo estuvo esquivando la mirada del arquero y cómo logró cuando abrió el borde interno del pie izquierdo, engañarlo de tal suerte que yo también me hubiera botado hacia mi derecha y cómo la cruzó a la zona C, perdón, a la zona B, y fue un cobro tan bueno que uno diría, bueno, si en la próxima James va a patear algo así, yo ya me le botaría hacia esta zona. Pero entonces, ¿qué tanta posibilidad puede llegar a tener el cobrador de ir reinventándose en sus formas de cobrar para que en la próxima, si vuelve a patear James un penalti de esos, porque yo recuerdo que en algún seguimiento que yo le hice, no de una manera tan científica como ustedes, ni mucho menos, pero yo me detuve en los penaltis que cobraba Falcao y Falcao siempre lo cobraba al poste de la mano derecha y no tan recostado al poste. Y yo decía, algún día Falcao ya definitivamente alguien le va a anticipar el cobro como realmente sucedió. Entonces, esas posibilidades también de entrenar, supongo yo que son o recursividad o enseñanza o decisión final del jugador. ¿Ustedes cómo lo pueden ver? Germán, yo citaría como caso, para contestar su pregunta, el penalti que patea Dybala en el Mundial de Qatar. Ujú, eh, es, es un penalti pateado a la zona C3, es decir, a la parte baja del centro de la portería, que es donde supuestamente se para el arquero. Es ujú, decir, que esa no sería una zona para enviarla porque ahí puede quedar un pie del portero, a ujú. alguna parte del cuerpo que lo pueda atajar o desviar. Pero lo que uno ve es que, volviendo a su pregunta, el arquero dice, este me lo va a lanzar allá y se mueve, deja su posición y hábilmente el cobrador lo manda a esa zona sabiendo que el jugador, que el arquero se va a lanzar a algún lado y que va a dejar esa zona C3 libre. Eso es la variación que usted me estaba preguntando. Claro. James, ¿qué puede hacer la próxima vez? Como sabe que el Dibu o el arquero de turno se va a lanzar hacia la zona B5, donde él mandó el penalti, pues simplemente le va a dejar la zona C3 o la zona B3 libre y ahí lo puede colocar. Es el famoso tiro del Loco Abreu en el Mundial de Ujú. Sudáfrica, creo. Cuando la pica. Cuando la pica, él asumió que el portero iba a escoger un lado, él no se fijó en cuál, pero iba a dejar su lugar inicial y ahí la mandó completamente suave, lenta la pelota y la pelota entró. ¿Por qué? Porque esa es la lotería del portero. Y es que dice, si me quedo quieto me lo hacen, si me muevo me lo hacen. Por eso la dificultad del portero y lo sorprendente que muchas veces ante esa debilidad o esa inferioridad de condiciones pueda tener éxito. De todas maneras, y más allá de todos los estudios, siempre habrá un factor humano, siempre habrá un factor de falibilidad. No recuerdo, pero Otto tal vez sí se acuerda, recientemente hubo una definición desde el punto penalti con unas condiciones deplorables del punto donde se colocaba la pelota. Ya había un hueco total, ahí estaba cayendo mucha lluvia. River Es más, Plate contra... sí, que incluso llegaron a pensar en cambiar, cambiaron el arco, mm, recuerda. O sea, siempre va a haber una serie de, no mentira, no lo cambiaron, decidieron hacerlo en el jugarlo. arco Ujú. sur. em, pero siempre habrá una serie de circunstancias que hagan tan interesante esto, pero definitivamente yo creo que las conclusiones de su estudio son muy importantes y aportan muchísimo porque efectivamente, como ustedes bien lo dicen, esto no es un asunto de suerte, esto es un asunto de trabajarlo, de prepararlo, de estructurarlo y como bien dice Otto, así como se practican tanto las jugadas colectivas, pues este tema en donde es uno contra uno definitivamente es sustantivo. Pues, ¿qué más decirles a Otto y a Sofía? Sino muchísimas gracias por este adelanto, porque es que esto valga la pena decir que esto es una primicia,
porque como bien lo dijeron ellos en repetidas ocasiones, ellos van a presentar esta investigación y la van a someter al arbitraje de una revista científica y con toda seguridad que esto va a ser publicado por una revista científica, pero qué placer que nosotros hayamos tenido este privilegio, tanto los que nos conectamos en vivo como los que van a disfrutar de esta masterclass en la grabación, se las vamos a compartir, pues haber conocido de primera mano este estudio. Así que Otto y Sofía, muchísimas gracias, muy amables, de verdad que ha sido una charla no solamente divertida, sino muy enriquecedora, como lo han manifestado en el chat. Y pues de nuestra parte, ya en el chat les hemos expresado los datos de contacto de nuestra maestría, que como les decía, arrancamos la quinta cohorte en el mes de febrero y todos estos temas, de todo esto nosotros también hablamos en la maestría. Tenemos una materia que se llama, y ojalá de pronto votos y con su permiso y el de Sofía, de pronto algún día repitiéramos esta charla, porque nosotros tenemos una clase en cuarto semestre que se llama Sistemas de Entrenamiento y creo que esta investigación de ustedes casa perfectamente en todo lo que tiene que ver precisamente con sistemas de entrenamiento modernos, contemporáneos, innovadores, diferenciales. Así es que ha sido para nosotros un verdadero privilegio tenerlos hoy con nosotros en la masterclass. Muchas gracias, Germán. El gusto ha sido nuestro. El objetivo de Sofía y mío es que esta investigación sirva de verdad para que los entrenadores la usen, la puedan implementar, la puedan aplicar. Qué bueno que la federación, no sé, la DIMAYOR pudiera decir, oiga, vengan, siéntense unos entrenadores con estas personas que tienen unos datos, mejórenla, porque también es importante, como decía Sofía, esto permite la personalización a equipos, a data que tengan los equipos. Es decir, el modelo que se hizo permite poderle suministrar, en palabras muy simples, que no es, los datos no es lo mío, pero se lo Ujú. puedo decir a Sofía que no lo explique, darle esa data que tienen los equipos y ver los sistemas de predicción. Algo así, Sofía. Claro. Sí, sí, señor. Sí, como les comentaba al final, como en temas de conclusiones, claro que sí se puede hacer un modelo de ese estilo en el cual se tenga en cuenta qué tan probable es que un jugador lo anote, qué tan probable es que el equipo anote el penalti. Entonces, digamos que esto es lo chévere y lo bonito de los datos, que se pueden moldear, que se pueden ir mejorando, pueden irse escalando. Entonces, no, y agradecerles por la invitación a esta masterclass. O sea, No, Germán, eso. Germán, estos datos aplicados a millonarios, por ejemplo, em, tienen una significancia y estos mismos parámetros aplicados a al Alianza o el Huila, pues tienen otros, Son pero otros, claro, porque lo que la data que cada uno maneja, los récords que ellos tienen de cobradores, pueden servir para alimentar este modelo y poder claro, llegar a, claro, a conclusiones claro, propias claro. para cada uno. Es decir, lo que Que funciona en uno no funciona en el otro. tiene toda la razón. Qué maravilla de conclusión. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Juan Diego dice excelente charla y un análisis muy interesante. José Freddy, excelente charla y muy enriquecedora. Muchas gracias. Alice, excelente análisis. Muchos éxitos en la publicación y la aplicación de los datos. Así es que nos quedamos también con esta gratísima impresión que ustedes han dejado en el público que nos acompañó. Y pues bueno, a seguir mirando penales y seguramente de aquí en adelante quienes estuvieron en esta marcha van a decir A2, A1, C1, C3, B2, se movió, no se movió, lo analizó y de eso se trata también, de hacer aportes desde la academia a la correcta interpretación de los fenómenos.